El FMI en la Argentina. El ministro de Economía, Martín Guzmán, recibió a los integrantes de una delegación del Fondo Monetario Internacional, organismo con el que buscará acordar un programa de facilidades extendidas para el pago de una deuda de 44.000 millones de dólares. Un nuevo programa que genera un margen muy interesante para la República Argentina y una apertura de negociación. Lo tenemos en línea, en contacto directo, a Gonzalo Finles, que es economista de Buenos Aires. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Por favor, buenas tardes, Gonzalo. Bueno, a ver, para que expliques un poquito lo que está sucediendo hasta el momento con la llegada de esta misión del FMI. Se dice que ha sido una reunión, bueno, bastante productiva, si se quiere. ¿Cómo se puede leer esto, Gonzalo? Bueno, en primer lugar, la relación entre el ministro Guzmán y Kristalina Georgieva ya lleva un tiempo, ¿no? Se han visto sucesivas reuniones a lo largo de todo el año, incluso un acompañamiento en la reestructuración de la deuda con los bonistas privados, ¿no? Ahora bien, esta discusión de un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional es distinto a lo que fue la negociación con los acreedores privados, en tanto que, como se señaló durante el lunes a la noche en un comunicado del Ministerio de Economía, lo que busca Martín Guzmán es firmar un programa de facilidades extendidas, ¿no? Para entender esto, uno lo puede comparar con lo que ocurrió con el programa anterior que fue firmado con el Fondo Monetario durante la administración de Mauricio Macri, que fue un acuerdo stand-by, ¿no? El Fondo Monetario solo ofrece dos tipos de programas, el acuerdo stand-by y el de facilidades extendidas, en donde su diferencia es entre los plazos para repagar los préstamos y las condiciones que se imponen para hacerlo. Entonces, el acuerdo stand-by que se firmó durante el gobierno anterior por unos 44.000 millones de dólares, como se informaba anteriormente, tuvo su firma por unos 3 años de repago, ¿no? 4. Esto iba a tener que ser pagado entre el 2021 y el 2023, donde el nuevo programa que se tiene que firmar es para poder refinanciar estos vencimientos, dado que evidentemente Argentina no cuenta con los fondos disponibles para hacerlo. Entonces, lo que ofrece el Fondo Monetario es adscribir a un nuevo programa, en lugar de discutir plazos o quitas de capital, de intereses, como tuvimos durante este año con los acreedores privados. Lo que se firma ahora es un nuevo programa. Por eso Martín Guzmán dijo que quieren avanzar hacia un plan de facilidades extendidas, en donde la diferencia con el acuerdo anterior es que cuenta de más plazo, hasta 10 años de un plazo de repago, pero que a contramano, con la contrapartida de tener más plazo para poder refinanciar todos estos vencimientos, lo que se le impone a la Argentina son más condicionalidades que de alguna forma le garanticen a la... ¿Qué costo tiene, ¿no? este programa de facilidades extendidas para todos los argentinos? ¿Qué costo tendría esto? ¿Qué costo social tendría? Claro, el problema está justamente ahí, ¿no? Porque en el programa Standby, por ejemplo, lo único que se pide cuando uno firma este tipo de acuerdos son una serie de metas cuantitativas, si se quieren, donde, por ejemplo, no crezca la base monetaria como ocurrió con el gobierno anterior. Ahora, este acuerdo de facilidades extendidas reclama una serie de reformas estructurales, se le dice, que son reformas en las movilidades jubilatorias, por ejemplo, la edad jubilatoria, una reforma laboral en donde se deberían flexibilizar las condiciones de contratación de nuevos trabajadores, es decir, también todo un recorte de gasto por ese lado, y también una reforma tributaria que modifica un poco el sistema impositivo argentino. El gobierno ya lo viene adelantando, porque creo yo que no es casual que el mismo lunes a la noche, en donde el ministro Guzmán solicitaba un programa de facilidades extendidas, anunciaba la nueva movilidad jubilatoria. Claro. Es decir, al mismo tiempo que sabemos, está en la página web del organismo, de que un acuerdo de facilidades extendidas pide una reforma jubilatoria, el gobierno, horas antes a que llegue la emisión del Fondo Monetario, anuncia una nueva movilidad jubilatoria que desindexa, en palabras incluso del propio gobierno, los saberes jubilatorios a la inflación. Es decir, que los jubilados no van a poder recuperar lo perdido, en particular durante, por ejemplo, los últimos años del macrismo, que se calcula en donde perdieron alrededor del 17% de su poder adquisitivo, pero tampoco lo van a poder hacer a futuro, porque las jubilaciones van a quedar desenganchadas de la inflación a partir de una nueva fórmula que va a estar atada a la recaudación de la
ANSES, que es el organismo que le paga a los jubilados, en un 50%, y en el otro 50% a la evolución de los salarios del sector privado. Gonzalo, se estima un margen de 4 años para comenzar a pagar. La sensación que tenemos siempre cuando analizamos las venidas del Fondo Monetario Internacional en la Argentina es que se van transfiriendo de gobierno a gobierno el pago de las deudas. Te pregunto dos cuestiones. Una, si efectivamente el plazo para comenzar a pagar son 4 años, y otra, por ahí más profunda, hasta más sociológica se me ocurre, no podemos vivir sin la deuda, ¿no? Bueno, el problema de si son 4 años o más o menos depende del tipo de programa que se negocie en estas horas, ¿no? Por eso no se sabe cuánto tiempo se va a quedar el Fondo Monetario acá, es decir, negociando con el ministro, porque básicamente, por ejemplo, en el propio programa del fondo, estos acuerdos de facilidades extendidas tienen de 4 a 10 años de repago. Lo que quiere el gobierno, el ministro de Economía, es estirar lo más posible los pagos, dadas las condiciones, ¿no?, que más o menos conocemos todos, en las cuales está nuestro país, en particular las reservas de dólares, que es con lo cual hay que pagar estas deudas, este nuevo programa que eventualmente firme el ministerio. Entonces, ahí tiene que ver toda una serie de negociaciones que se desarrollen con la misión del organismo, pero en donde el gobierno, incluso como mencionaba anteriormente, ya se viene preparando para esto, porque, como decía anteriormente, no es casualidad de que se haya anunciado la nueva movilidad jubilatoria horas antes de la llegada de la misión del FMI, no es casualidad que en las últimas semanas se haya desarrollado una serie de medidas y de anuncios por parte del gobierno nacional que apuntan hacia un recorte del gasto, ¿no? Tenemos un presupuesto 2021 que ya anuncia que, frente a un déficit fiscal de 8% más o menos que se calcula para este año, va a recortar hacia 4,5%. Gonzalo, ¿en qué tiempo y en qué forma impactarían estos nuevos ajustes en el bolsillo de todos los argentinos, en la diaria que tenemos todos? Claro, básicamente es, en primer lugar, achicando los haberes jubilatorios, es decir, desindexándolos de inflación y pasando a pagos a través de la recaudación o de la evolución del salario real. Lo que se hace es achicar el poder adquisitivo que tienen los jubilados en particular, pero también algo que viene ocurriendo durante este año y que es muy probable que se desarrolle el año que viene, que es una pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Claro. Por ejemplo, una pérdida del empleo que se desarrolló durante este año con la pandemia, con la crisis económica heredada, pero que se fue profundizando con la pandemia y las distintas medidas de ajuste, en donde, por ejemplo, muy particularmente, donde el gobierno quiere achicar el gasto, quiere anunciar toda una serie de medidas más ortodoxas, si se quiere, es, por ejemplo, con la eliminación de los precios máximos. Recién justamente presentaron un informe en donde evidencia todo el aumento de precios que se está llevando adelante durante este año, en donde en las próximas semanas se van a convalidar nuevos aumentos en los programas de precios cuidados. Lo mismo ocurre con el recorte al IFE, que ya está en el presupuesto 2021, es decir, no está los gastos destinados al IFE, es decir, al bono de 10.000 pesos que venía siendo bimestral para el año que viene, que solo tuvo 3 entregas y que no va a haber una cuarta, parecería ser. Lo mismo con el programa ATP para el pago de salarios, la asistencia de pago de salarios. Hay un recorte, no aparece el año que viene. Hay un recorte global en esto. También te quería preguntar por el papel político, ¿no? La oposición aquí, porque cuando viene el fondo consulta a varias fuentes, habla con varios, y esto tiene un componente político muy fuerte. ¿Cómo, si tenés alguna información, cómo está trabajando la oposición respecto a la negociación con la deuda? ¿Está en sintonía, en la letra chica, más allá de lo que se dice en los medios? Bueno, el problema es que particularmente la oposición, en términos generales, la principal alternativa opositora al gobierno, que es Juntos por el Cambio, es quien firmó el acuerdo previo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces no hay muchos peros que pueda llegar a plantear de cara a lo que va a ser estas próximas negociaciones, pero lo que quiere en particular el ministro de Economía y el gobierno es meter a la oposición y al Congreso en general hacia adentro de estas negociaciones, porque fue noticia, por ejemplo, hoy, hace poquitas horas, de que Martín Guzmán mandó al Congreso una nueva ley de sustentabilidad de la deuda, en donde el Congreso va a tener que votar cada vez que se haga un nuevo endeudamiento en dólares en manos de privados. Lo mismo va a ser cuando
se llegue a algún tipo de acuerdo preliminar con el Fondo Monetario Internacional, es decir, que pase por el Congreso para que lo refrende o no. Finalmente, yo creo que esto va a ser votado por la positiva por parte, por lo menos, de Juntos por el Cambio, que fue quien contrajo esta deuda con el Fondo Monetario Internacional, y en donde ahora el gobierno lo que quiere hacer es tomar un nuevo programa para tratar de patear los vencimientos hacia adelante y finalmente tratar de encarrilar un poco los números macroeconómicos a partir de un acuerdo con el Fondo Monetario que le dé un poco de confianza y de expectativas para llegar a su plan que, como dijo Martín Guzmán durante la semana pasada, de que su idea es tender puentes de acá a 60, 90 días para también de vuelta ir al Congreso con un plan de estabilización plurianual para el conjunto de la macroeconomía. Bien. Es decir, que la idea de Guzmán parece ser avanzar en un acuerdo, por lo menos que el Congreso vote las leyes fundamentales para avanzar en todas estas leyes de ajuste, en achicamiento del gasto, en el pago de esta deuda renegociada en el Congreso, que es básicamente lo que... Sí, que es clave, ¿no? Lo que bueno, ahí se debe definir. Años más duros aún, ¿no? Totalmente. Gonzalo, gracias, Gonzalo, desde Buenos Aires, muchísimas gracias por el contacto y la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos. Un abrazo.